Miren, yo en múltiples oportunidades, no me gusta decir eso en el sentido de que gente se sienten que no tuvieron aquí entonces si no lo oyeron, pero uno de los temas que yo tiendo a repetir mucho, a enfocar mucho cuando enseño, tiene que ver con la paternidad de Dios sobre nuestras vidas, un entendimiento, digamos, de lo que es paternidad. Y alguien dirá, bueno, ¿por qué? Porque hablándote muy esencialmente, yo creo que es la relación que define al universo. Yo sé que eso a lo mejor suena dramático, pero cuando tú tomas Colosenses y te das cuenta que todo fue creado en Él, por Él y para Él, hablando de Cristo, tú te das cuenta que todo lo que existe, existe literalmente como un regalo del Padre al Hijo, ¿verdad? Déjame ayudarte a entender algo y entenderlo, digamos, muy linealmente, menos místicamente, menos de esas figuras que a veces le cuesta a uno entender. ¿Has pensado tú que antes de que existiera un planeta Tierra, antes de que existiera luz, que Dios dijo, hágase la luz, antes de que alguien pusiera a correr el reloj por primera vez, porque no había tiempo, solo había eternidad? O sea, antes de que arrancara todo, ya existía un padre y un hijo. Es importante entender eso. Porque cuando tú entiendes que en el consejo de este Dios trino existe Padre e Hijo antes de que todo comenzara, entonces esto te obliga a examinar todas las verdades que tienen que ver con paternidad desde una perspectiva muy distinta. Hay mucha gente que entendemos que paternidad es básicamente una función biológica. Es digamos, lo que aporta el hombre a que haya una vida. Ese es el papá, esa es paternidad. Y paternidad, para serte muy honesto, muy transparentemente, es una dinámica que comienza en lo espiritual y que se nos es dado inclusive como un regalo, como una gracia para nosotros inclusive entender al Padre de la manera correcta. Jesús usa la realidad de nuestra paternidad. Cuando Jesús está hablando en Mateo capítulo 6, para ayudarnos a entender al Padre, Él apela a la realidad de que nosotros sobre esta tierra somos padres. En un momento Jesús dice, señores, pero vengan acá. Oye lo que Él dice. Si ustedes, siendo malos, óyeme, si ustedes que son malos, manejan la paternidad con altura, lo que Él dice es que si un hijo tuyo te pide un pan, tú no le vas a dar una piedra. Si ustedes que son malos protegen el concepto de paternidad, protegen lo que es tratar de padre a hijo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no manejará eso? Él en esencia le está diciendo a los hombres que le están escuchando, óigame, si ustedes ven eso en sus vidas como a pequeña escala, imagínense a la escala de Dios lo que es el trato con sus hijos. Es esa plataforma de paternidad, de nuevo, que luce tan natural, tan biológica. Eso es parte, escúchame bien, de la mente fragmentada del hombre. El pecado rompió muchas cosas, fragmentó nuestra mente. Nosotros entendemos lo natural y lo espiritual, y a veces no entendemos que lo natural y lo espiritual son en esencia la misma cosa. ¿Cómo va a ser? Sí. Hay cosas que nosotros hacemos que parecen muy naturales y son profundamente espirituales. Esta noche, muchos de los que estuvieron aquí, cuando exhortó María Isabel, vinieron y dieron al Señor. Y cuando tú analizas lo que hicimos, tú sacaste un dinerito de tu cartera, lo pusiste en un sobre, saliste de tu asiento, caminaste hacia acá adelante, saludaste a un par de gente, pusiste el sobrecito aquí adelante y te fuiste a sentar.
Y déjame preguntarte a ti, ¿a dónde luce espiritual eso? En ningún momento eso luce como un acto particularmente espiritual, y te aseguro que fue un evento profundamente espiritual, que tenía que ver con un desprendimiento, un dar, un entregar al Señor, un agradecimiento, y por eso me muevo. Y tú dices, pero ven acá. Pues entonces fue más que algo físico. Ese es mi punto de inicio contigo esta noche. No te quedes corto. Este tema de paternidad no es algo simple ni sencillo. Es en muchos. Cuando te digo todas las cosas, de un padre a un hijo. Cuando te dije que tenemos una mente fracturada y tendemos a dividir cosas que eran unidas, esa es una de las consecuencias de la caída del hombre. Romanos capítulo 8 habla de un espíritu de orfandad que vino sobre nosotros. Que estando lejos de Dios, desarrollamos una mentalidad de huérfano. Cuando tú te detienes a pensar en la vida de un huérfano, no es difícil entender por qué alguna gente vive como vive. El huérfano no tiene quien le defienda. Por ende, él mismo tiene que defenderse. El huérfano no tiene quien le supla. Por ende, él mismo tiene que suplirse. El huérfano no tiene quien le ame. Y por ende, tiene un concepto distorsionado de lo que es amor. Romanos 8 hace un trabajazo. Ojalá se animen a leerlo, a meterse ahí por su propio bien. A entender lo que enseña Romanos 8 cuando enseña que tú y yo hemos recibido el espíritu de adopción. Dios nos adoptó. Dios te miró y dijo, tú eres mío. Si tú nunca has tenido a nadie atento a ti, ahora yo estoy atento a ti. Para colmo, para complicarte un poco la idea, el concepto de adopción que el apóstol Pablo maneja, que él presenta, es el concepto romano de adopción. El concepto romano de adopción es un concepto extraordinario. Porque cuando una familia romana adoptaba a una persona, esa persona venía a ser literalmente el primogénito de esa casa en la cual fue adoptada. El hijo que heredaba mayor porción. Y la Biblia dice que nosotros hemos recibido un espíritu de adopción para no volver a estar en temor, para no volver a ser huérfanos en nuestra mentalidad. El libro de Hebreos habla de que el Señor nos ha llamado a la congregación de los primogénitos, dice Hebreo. Es un concepto fascinante. Porque quiere decir que cuando Dios nos ve a la misma altura de Jesús, su primogénito. La congregación de los, a donde no hay segundo hijo o tercer hijo. ¿Te has dado cuenta? No sé si te has dado cuenta, déjame aclarártelo, ¿verdad? Cómo el trato de los padres va cambiando con los hijos. Mire, y yo tenemos 3 hijos y están bien espaciados en edad. 19, ¿verdad? 14 y 7. Y cuando nació Adriana, la grande, cuánto cuidado, cuántos detalles. ¿Te recuerdas de eso? ¿Te recuerdas cuando se caía un bobo? ¡Cuidado! Que nadie lo toque, ¿verdad? Y había que coger el bobo con pinzas y hervirlo y esterilizarlo antes de tú ponerlo, ¿verdad? Ya cuando llega el tercero, tú coges el bobo del piso, te lo limpias de la manga y te enchuápata y se lo mete en la boca ya, porque ya hay como otro nivel de trato. Yo no sé si es que los padres estamos como medio hartos, ¿verdad? Hablándote con seriedad. Pero es como otra, o sea, hemos entendido ya en el fogueo, nos manejamos distinto y en algunos sentidos, óyeme bien, en algunos sentidos el primogénito recibe un nivel de atención y cuidado que los otros no. Y él cuando nos mira la congregación de los primogénitos, a donde nadie fue tratado distinto, todos fueron tratados como ese primogénito, porque esa es la adopción que hemos recibido en Cristo. ¿Tú quieres saber una
de las verdades más extraordinarias de tener padre, lo que un padre imprime sobre un hijo, ¿verdad? Es corrección. Aprendemos, somos corregidos porque hay padre que nos ama. Eso es importantísimo. Es importantísimo por una simple razón. Óyeme bien, no alcanzamos madurez sin corrección. Yo creo que tú entiendas eso. Tú no maduras correctamente sin corrección. Tú crecerás silvestremente. Pero tu potencial, propósito real, demanda corrección. La Biblia enseña hasta de Jesús que en su obediencia Él fue formado, Él aprendió obediencia. Concepto extraordinario. Todo esto porque hay un Padre arriba de nosotros. Te estoy hablando de paternidad porque necesito que podamos como abrazar la realidad de que somos corregidos por un Padre que nos ama. No por un tirano, no por un indiferente, sino por un Dios que nos ama. En el libro de Hebreos capítulo 12, quiero invitarles a que me acompañen, ¿verdad? Quiero leerte un pasaje, voy a leerte algunos pasajes esta noche para que vean que lo que le estoy hablando realmente viene de todo un concepto y un consejo que se encuentra en la palabra de Dios. Dice Hebreos 12, del 7 al 11, nos está retratando a nosotros. Dice, y me encanta esta introducción, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Hay tanto que uno saca de un pasaje como este. Me encanta las inferencias que tienen que ver con nosotros. Es que ustedes no son bastardos. O sea, no hay incertidumbre de quién es tu papá. Tú tienes papá. Y el pasaje también nos dice que quien no recibe disciplina es porque no tiene papá y ustedes tienen papá. Inclusive cierra con un aliento, un ánimo, entiendan su momento, sepan leer el contexto. La disciplina en el instante no parece algo que aplaudimos, que celebramos, que tiene un valor, pero en el tiempo produce fruto en nosotros. Eso es una verdad que tú y yo tenemos como que abrazar y meterla muy dentro de nuestra cabeza. Oye, lo que tú estás viviendo hoy es fruto de lo que pasó un tiempo atrás contigo. Es un fruto de algo que fue sembrado. Lo que tú estás viviendo hoy es producto de una siembra del pasado. Y déjame explicarte algo. La Biblia enseña categóricamente en Génesis 1 cómo todo produce fruto. El principio de siembra y cosecha que muchas veces hablamos para bendición, para bien, que exhortamos a los hermanos a aprender a sembrar en Dios, no solamente dinero, su vida, su tiempo, que eso produce una cosecha en el tiempo. Es un principio que abarca cada área de nuestras vidas. Impacta lo malo. En el libro del profeta Oseas, la Biblia nos dice que el que siembra vientos cosecha tormenta, cosecha torbellino, tempestades. Es el mismo principio. Lo que tú siembras, eso se multiplica. Un concepto de entender que en el momento pasan cosas que producen cosas más adelante. Que la disciplina de Dios que en un momento puede lucirnos, que nos está quitando algo, nos están trancando, nos están,
va a producir algo de bien en nuestras vidas. Cuando tú comienzas a entender que la manera en que tú manejas tu disciplina del momento, mirando el mañana, mirando lo que eso va a producir, eso cambia cosas en nosotros. En Hebreos la Biblia enseña que Jesús pudo sostener, sopesar la cruz porque sus ojos estaban puestos en el gozo que estaba por delante. Es un modelo para nosotros en cómo manejar momentos que aparentan ser tan difíciles. Todo ese pasaje comienza con 4 palabras: si soportáis la disciplina. Si la soportas. Qué impresionante, ¿verdad? Si la soporto. O sea, yo tengo opción en este proceso. Dios me va a disciplinar. Y ustedes han visto qué pasa. Esos rabiosos que no quieren ser disciplinados. Ya ponerlo, pero si es así, no. ¿Eh? ¿Qué retrato tengo que decirlo como más lindo? Si soportas la disciplina. Mi invitación a ti hoy es que tú y yo aprendamos a valorar esa disciplina que viene a nuestras vidas. Este pasaje habla inclusive de nuestros padres terrenales. Pero ven acá, si los viejos nuestros nos disciplinaban y lo venerábamos, y entonces como que pone al margen y dice, y no te pierdas, tu papá y tu mamá te disciplinaban según lo que ellos entendían que era bueno o malo. Y a ti te pasó, tú conociste compañeritos que tenían otra costumbre que la tuya, que en su casa eran las reglas. Y Pablo está diciendo, si nos disciplinaban en conformidad a su entendimiento de lo que deben ser las reglas, ¿cuánto más no nos va a beneficiar la disciplina de Dios? Que no toma el parecer de cualquier cosa para disciplinarnos, sino que Él está fijo en algo mucho mayor. Quiero que tú entiendas algo. Todo lo que Dios hace en, por y a través de nosotros está ligado, y es una frasecita que tú vas a oír mucho en los próximos meses, está ligado al propósito eterno que Él tiene con nosotros. Dios no es aleatorio en nada de su manejo. Dios no es medalaganario. Dios está trabajando hacia algo. Hay un propósito, hay una meta. Y es muy posible que tú no veas la meta en el momento, pero por favor no te equivoques, porque tú no ves la meta no quiere decir que Dios no tenga la meta muy claramente enfocada. Su disciplina a nosotros responde a una meta, responde a un fin, responde a algo específico que Él está tratando de hacer contigo. Cuando comenzamos a entender ese ching, nuestra vida cambia. Nuestros padres, y respeto, inclusive nosotros en muchos sentidos, como hemos criado, hay una advertencia en el libro de Éfeso, escrito a verdad a la iglesia que está en Éfeso, los Efesios, dice así, Efesios 6 del 1 al 4 dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y después dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadles en disciplina y amonestación del Señor. Vivimos en una generación, en un momento a donde la palabra violencia está como a flor de piel, violencia grosera, violencia intrafamiliar, violencia. ¿Sabes tú que la primera violencia que experimentan los hijos usualmente es a mano de sus padres? Y entiendan algo, yo no estoy aquí para decirte, ¿verdad? O sea, no, que no le dé una nalgada a tu hijo. Yo creo que la misma Biblia enseña que corrección es parte de la responsabilidad de los padres. Pero vamos a decirte algo, me impresiona cómo este pasaje habla de cómo padres que mal manejamos corrección, provocamos nuestros hijos a ira, lo provocamos a rebeldía. Hay algo en cómo hemos sembrado en nuestros hijos, perdóname que te lo diga, que no representa cómo Dios ha sembrado en nosotros. Él es el modelo de padre, te lo dije al principio.
Cada vez que tú tengas una pregunta sobre paternidad, cómo manejo mi paternidad, qué decisión tomo como padre, detente un momentito y piensa en eso. Piensa que Él es el modelo de padre. Si lo miro a Él, voy a ver cómo ser padre. Que cuando Jesús se mueve, cuando tú oyes a Jesús describir lo que Él hizo, Jesús dice con claridad, Él ha venido para mostrarnos al Padre. O sea, todo lo que tú ves a Jesús ser representa el corazón, el cómo el Padre lo haría. Ahí está tu modelo. Me impresionan algunas cosas que Jesús hizo. Y podemos discutir la razón, el por qué, pero la hizo, es innegable. Me impresiona mirar a un Judas de cara y decirle: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Me impresiona el permitir que gente tome decisiones, aun cuando uno diría son erróneas, ¿verdad? Hay un modelo de paternidad en eso. Somos hijos. Si somos hijos, va a haber corrección. Y no te equivoques, en el momento no va a parecer algo glorioso y positivo. Nos va a chocar, nos va a llegar. ¿Eh? Estoy pensando mucho en esto y perdónenme, ¿verdad? Yo tengo mis notas claras, tengo mis ideas claras, pero estoy pensando en la respuesta que he tenido en estos días. Me he encontrado en un proceso a donde he tenido que corregir a alguna gente. Y de hecho, gloria a Dios, no son gente de esta iglesia, ¿verdad? O sea, he estado trabajando con líderes, con pastores, y he tenido que traer corrección por la razón que sea. Y pienso tanto en cómo algunos han reaccionado y cómo otros no reaccionaron. ¿Eh? Y simplemente quiero resaltarte, madurez, no llegamos a la madurez real, correcta, sin corrección. Y por eso, y debemos tener, y quiero animarte, quiero ayudarte, que debemos tener un afán por madurar en nuestras vidas. ¿Y por qué? Es muy simple. Hay cosas que solo se le entregan a los maduros. Hay cosas que un inmaduro nunca recibe, que nunca se le confía, que nunca se le da. Pablo dice claramente a los corintios: yo he querido darle vianda, hay cosas pesadas que quiero darle, pero tengo que darle leche porque ustedes no están listos para otra cosa. Madurez garantiza que Dios no pueda confiar cosas que en nuestra inmadurez no podemos manejar. Y necesito que tú entiendas de nuevo categóricamente: no hay madurez real sin corrección. Hay una enseñanza que yo he dado en otros momentos y quiero repetir la esencia de ella esta noche. Porque tiene que ver con cómo somos corregidos y cómo debemos corregir. Esta enseñanza que te quiero dar tiene que ver con ese elemento, tiene que ver con la actitud, el enfoque que tú y yo debemos tener cuando nos corrigen, y tiene que ver con lo que nosotros debemos estar mirando cuando corregimos a otro. Porque si entendemos estos elementos mientras corregimos, entonces esa es la garantía de que estamos corrigiendo como Dios lo hace. Dios corrige, de nuevo, lo dice en Hebreos, pero hay modelos en la palabra de Dios de cómo lo hace. A mí me encanta ver como el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y 3, son una serie de introducciones a iglesias donde Dios a 6 de las 7 iglesias le corrige errores. La corrección de Dios es extraordinaria. Se diferencia a cómo el mundo, cómo el enemigo trata de avergonzarnos. Porque cada vez que el Señor resalta una debilidad, una metida de pata, un error de la iglesia, le da a ellos las instrucciones que necesitan seguir para salir del hoyo. Le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces le dice: ahora vuelve a las primeras obras. La corrección de Dios siempre trae salida, trae esperanza, trae resolución. El enemigo no, el enemigo se queda en tu vergüenza, en tu metida de pata. La idea es desarrollar vergüenza y rechazo y culpabilidad en ti. Dios no te corrige para avergonzarte, te corrige para bien, para ganancia en tu vida. Ese es el fin, ese es el propósito de corrección. Corrección está hecho para transportarte de un punto a otro, no para hundirte a donde tú estás. Para muchos de nosotros que tememos la corrección como cosa loca, con mucha franqueza te voy a decir, eso es un reflejo
de que probablemente en tu vida tú has sido corregido erróneamente, tú has sido corregido de maneras que no han producido vida en ti, pero la corrección del Padre siempre tiene el fin de producir vida. Siempre. Las epístolas escritas a la iglesia en Corinto son cartas de corrección. Pablo está escribiendo fundamentalmente porque aquí hay que arreglar cosas. Corinto es un lugar que nunca deja de asombrarme cada vez que voy allá. Cada vez que paso por una carta, cada vez que leo un capítulo, que descubro un verso, es en asombro que quedo. Porque es un lugar, y tengo que decirle esto con mucha transparencia, es un lugar que como pastor, yo me despierto en la mañana y digo, ay, gloria a Dios que yo no era el pastor de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Porque cuántos líos. Señores, líos de verdad, no líos chiquitos, líos grandes. Gente que abusaban de los dones espirituales. Los dones no estaban usando para edificar el cuerpo, sino inclusive para maltratar el cuerpo. La Biblia narra que en Corintios iban a celebrar la cena del Señor, salían borrachos toditos. Se estaban demandando uno a los otros en los tribunales. Hermano, dije que se aman, pero con demanda, con pleitos públicos. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, refiriéndose a ello, oye lo que él dice que entre ustedes, hablando de la iglesia en Corinto, hay inmoralidad sexual de tal magnitud que ni entre los gentiles se nombra. Él está diciendo, ustedes están más pervertidos que la gente fuera de la iglesia. Y le está hablando a la iglesia. Yo creo que tú entiendes algo. Yo necesito que ese concepto se meta en tu cabeza. O sea, estaban en todos estos errores y no dejaban de ser la iglesia. Eso es impresionante. Porque cuántas veces uno no se descalifica y de alguna manera la misericordia, lo que me impresiona de Corintios no es la corrección, es el enfoque enorme en la gracia, en la esperanza de Dios, aún con gente tan como flagrantemente incompetentes. Me impresiona grandemente. Trago en seco. Cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, le dice, vosotros sois el sello de mi apostolado. Y uno como que entra en pánico y dice, ay Pablo, no, espérate, no. Coge a Éfeso, que esos son uno duro y son gente brillante. De Éfeso sale la primera cosecha de líderes que va a guiar la iglesia en el siglo I. Que esos sean tu legado. Esos son gente noble. Pablo coge la gente más mala, más disparatosa, más difícil. Dice, aquí es que Dios me ha centrado. Ustedes serán el testimonio de mi ministerio. Y digo, oye Señor, qué impresionante lo que tú estás haciendo. Pablo los va a corregir. Y como he dado esta enseñanza en otros momentos, yo simplemente voy de manera muy puntual a resaltarte las tres cosas que Pablo enfoca mientras él los corrige y que le llama a ellos como quienes están siendo corregidos a que lo enfoquen. Algunos estudiosos han resaltado que el capítulo 1 de Primera de Corintios tiene una introducción más larga que otras cartas de Pablo. Muchas veces Pablo introducía su carta diciendo, yo Pablo, apóstol de Cristo, gracia y paz sean a vosotros. Y punto, esa era su introducción. Cuando tú te metes a estudiar las formas de las epístolas paulinas, tú descubres que él no tiende a ser largo en su introducción, pero la introducción de Primera de Corintios es algo extensa en comparación a las otras. Yo quiero proponerte que eso no es un error, que eso es muy intencional. Porque él va a hacer en estas cartas lo que él no hizo en otras. El nivel de corrección que permea la carta es de gran importancia. Y él está poniendo la base para corregir en 1 Corintios 1. Y quiero resaltarte algunos versos. Déjame enseñarte. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, verso 4. Esto es Pablo, ¿verdad? Que va hablando. Tú sabes que brinqué. Vamos al verso 2 primero. Vamos en orden. En el verso 2 de 1 Corintios 1, Pablo dice esto. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Verso 2, después del presentarse, Pablo le dice a ellos, llamados a ser santos, a la iglesia menos santa que existió en ese momento de la historia. Me impresiona que la corrección de Pablo comienza con una apelación al llamado de Dios que existe sobre ustedes. Eso es extraordinario. Él no está reaccionando a ellos por los liazos que ellos han armado. Él está reaccionando a ellos teniendo muy en mente, espérate, es que Dios llamó a esta gente. ¿Entiendes tú lo trascendente de eso? Cuando tú entiendes que Dios ha llamado, el momento de corrección tiene otro sabor. Porque eso quiere decir, óyeme, que si Dios los ha llamado, esta gente que están fuera de orden, que están desacatados, ¿verdad? Tan ligado al propósito eterno de Dios. Que si Dios los ha llamado, Él ha pensado en ellos, Él los ha visto. Él ha pesado cosas en ellos que tú y yo probablemente no hemos considerado. Y Él comienza recordándoles a ellos que son llamados por Dios a ser santos. Hay un llamado. Y el llamado de nuevo denota propósito. Denota que no es aleatorio el trato de Dios con tu vida. Él no se acercó a ti, Él no te acercó a Él por chepa. Hay un llamado que pesa y en el peor de nuestros momentos hay un llamado sobre nuestras vidas. En el libro de Romanos el apóstol Pablo escribe una verdad que nos debe sacudir. Pablo escribe en Romanos, oye, que los dones y los llamados de Dios son irrevocables. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Él no revoca, Él no retira su llamado sobre tu vida. Tú puedes armar el lío que tú quieras y Él te ha llamado a ti. El llamado es el fundamento de toda corrección. Nos corrige porque hay un llamado sobre nosotros. Si no hay llamado, no importa corrección, no importa madurez, no importa más nada. Pero existe un llamado. No hay un Dios indiferente a ti. Te llamó por nombre y apellido. Te conoce. Te ama. Piénsalo no solamente sobre tu vida. Piensa en cómo eso afecta a tu corazón cuando tú tengas que corregir a quien sea. Pensar, pero ven acá, que sobre esta persona pesa también un llamado de Dios. Y mi corrección o va a acelerarlo y conectarlo con ese propósito o va a ser un estorbo en el entender el propósito en su vida. Pablo comienza apelando a él, es que hay un llamado. Hay llamado, iglesia. Hay llamado, hermano. Hay llamado, hermana, sobre ti. No ha sido en balde su trato. No ha sido vacío. La segunda cosa a la que él apela es a la gracia de Dios. Él le dice, hay llamado. Y entonces en el verso 4 y 5 él dice, gracias doy a mi Dios siempre por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo no solamente resalta el llamado, óyeme bien, el llamado habla del fin. Pablo habla de la gracia, que es el medio que los va a llevar a ese fin. La gracia es el carro que te lleva al llamado de Dios en tu vida. Si alguna vez tú has visto una situación, una persona dice, pero yo no tengo la menor idea cómo esto se va a resolver. Yo no tengo la menor idea cómo este muchacho va a hacer lo que él tiene que hacer.
es porque en ese momento tú no entiendes gracia. Pero cuando tú entiendes gracia, tú entiendes que gracia hace posible lo que en otro momento es imposible. Gracia es la respuesta de Dios cuando Pablo se queja de su debilidad y le dice al Señor: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Gracia te hace lo que tú no crees que tú eres. ¿Cómo así? Chévere, mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10. Él dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él está hablando de llegar a ser un apóstol. ¿Cómo él es un apóstol? Y dice: señores, es por gracia de Dios que llegué a hacer esto. No hay otra explicación, no hay calificaciones humanas. No me gradué de apóstol en la universidad. O sea, Dios me hizo esto. Y eso es una esperanza para cada vida que oye algo así. Que dice que aunque tú no crees que tú puedes llegar a ser aquello a lo cual Dios te llamó, su gracia es lo que te va a llevar allá. Su gracia va a sumar a tu vida lo que tú entiendes que te hace falta. Su gracia va a ser el camino. Y cuando somos corregidos, tenemos que entender que hay gracia sobre nuestras vidas. Me están corrigiendo. Yo doy gracias a Dios porque hay un llamado y porque hay gracia para llegar a ese llamado. Y a lo mejor me siento incompetente, me da vergüenza, pero yo sé que hay gracia. Cuando tú corrijas, corrige desde una plataforma de gracia. Corrige entendiendo que esa persona todavía no es todo lo que será. Que Dios está obrando ahí. Déjame explicarte algo. Como persona que maneja la conducta humana, y uno pasa muchas reuniones con gente en crisis, tratando de salir de su crisis, tratando de salir de su lío, uno brega básicamente con los patrones que existen en las personas. Es impresionante lo aferrado que somos a nuestros patrones. Y hay tantos casos que yo he manejado que en lo natural yo he pensado: oh, freco, esto nunca se va a arreglar. Es que esta persona simplemente no entiende que A lleva B, lleva C, produce D. Y por más que intente, por más estrategia que tú le hayas dado, sigue la misma ruta siempre: A, B, C, y se muere en D. Y si uno se limitara a lo terapéutico, a lo conductual, hay tantos casos que uno hubiera dicho: no, ya mira, déjame decirle algo, esto no tiene arreglo, acostúmbrese a vivir así. Gracias a Dios que no nos movemos meramente desde una plataforma de la conducta. Que uno ha aprendido a ver gracia, aun cuando la gente no la ven. Aprende a hablar gracia sobre gente. No corrijas sin que gracia sea parte de tu corrección. El animal, el decirle: mira, yo sé que tú no estás ahí todavía, pero Dios va a llevarte ahí. Dios te va a dar lo que tú necesitas. No es que yo no entiendo, Dios da sabiduría. Es que yo no tengo fuerza, Dios da fuerza. Es que yo no me imagino, Dios te da sueños. Dios va a dar lo que te hace falta para allá. Eso es gracia. Hay un llamado y hay gracia. Y lo tercero que Pablo pone como fundamento en el proceso del corregir. Lo tercero que tú y yo tenemos que aprender a ver cuando somos corregidos es lo que dice el verso 9 de 1 Corintios 1. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Yo te lo expliqué. Corinto era una pesadilla. Yo no hubiera entrado ahí pensando: yo voy a arreglar eso. ¿Tú sabes por qué el apóstol Pablo pudo entrar ahí sabiendo que él iba a arreglar eso? Porque él mantuvo muy claro en su mente
que Dios era fiel. Yo no creo que los corintios eran fieles, para serle muy honesto, pero Pablo sabía que Dios era fiel. Él mantuvo sus ojos puestos, no en los errores o la capacidad de ellos, sino en la fidelidad de Dios. Es decir, Dios está en esto. Y si Dios comenzó esto, yo sé que Dios está y Él es fiel. Aunque ustedes no lo sean, yo me muevo sabiendo que Él es fiel y que Él ama a la iglesia. Él te ama a ti más de lo que tú lo piensas, más que tú lo has considerado. Te ama a Él más allá de lo que tú has pensado. Y porque Él te ama, Él no te va a dejar aunque yo me lave la mano de ti. Él es fiel. Él no hizo lo que Él hizo en Corintio, apostando a que los corintios van a responder y ellos van a dar los pasos, porque ellos son gente fiel, son gente buena. No, ya hemos dicho, son gente mala, son tigres. Están usando dones espirituales para su propio provecho, se están aprovechando. Hay uno ahí que tiene la mujer de su papá. Son gente mala. Y Pablo está diciendo, es que yo sé que Él es fiel. Él no los va a soltar. Esa fidelidad. Él es fiel a su propósito, Él es fiel a su llamado, Él es fiel al amor que nos tiene. Una conversación la semana pasada, perdóname, una prédica. Un amigo mío está predicando y dice, si entendiéramos cómo somos amados. Y va un pasaje de Efesios 3 que a mí me encanta. Yo he predicado ese pasaje múltiples veces. Hablando de lo largo, de lo alto, de lo ancho y de lo hondo del amor de Dios en nuestras vidas. Y el tipo dice esto de repente. Dice, ¿te has dado cuenta cómo crece nuestro entendimiento del amor de Dios? Y son uno de esos pasajes que tú juras que tú entiendes, hasta que gente como esta comienzan a hablar y dice, oye, mírate bien. Altura y longitud son medidas lineales. Entendemos linealmente el amor de Dios. Ahora, anchura y profundidad son medidas cúbicas. Tú comienzas a entender que el amor de Dios no es meramente una línea, sino que llena todo en tu vida. Llena todo. Tú no te escapas de ese amor de Dios por nada que tú hagas. Él es fiel a su amor. Él es fiel a su propósito. Y cuando comenzamos nosotros a entender estas verdades, ¿qué esperanza toma mi corazón? Él me ha llamado. Hay gracia sobre mi vida. Y su fidelidad no va a permitir que yo me escape de Él. Eso es en mi vida. Eso es en tu vida. Y tú comienzas a entender entonces cómo el Padre corrige. Cómo el Padre nos enfoca. Corrección, absolutamente va a haber corrección. Absolutamente. ¿Por qué? Porque no somos bastardos. Porque nos están puliendo hacia un fin. Porque hay un propósito con tu vida. Y déjame decírtelo. Tenemos que pasar estos momentos de corrección con los ojos puestos en lo que esto va a producir en nosotros. Me va a ser más exacto, me va a ser más a la medida que tú tienes establecida para mí. Va a producir la madurez que yo necesito. Yo he dicho eso sobre madurez en otro momento, ¿verdad? Poca gente reconoce que son inmaduros. Cuando hablamos de inmadurez, todo el mundo piensa en el que está al lado de ellos, no piensan en sí mismos. Déjame decirte algo, a todos nos falta madurar en Cristo. Y eso es lo que Él está produciendo en nosotros. Amén, amados.